El primer video va a ser sobre la termodinámica, o sea, lo que estamos pasando en química y lo que tenemos prueba el viernes que viene. Bueno, la termodinámica en sí son 3 leyes. Yo no voy a hablar sobre la primera ley porque no tiene nada que ver con cálculo, sino que es solamente materia. Voy a hablar sobre la segunda y la tercera ley. Bueno, la segunda ley es la entropía en sí. Habla de que a mayor entropía hay un mayor desorden. Cuando hablo de desorden, hablo de separación, de dispersión de partículas. Bueno, el profe nos va a hacer definir. Él va a poner ejemplos, ciertos ejemplos, y hay que identificar si la entropía es mayor o menor a cero. Cuando la entropía es mayor a cero, eso quiere decir que hay una mayor dispersión de partículas. Y cuando es menor a cero, una menor dispersión de partículas. Un ejemplo. Si ustedes pueden ver aquí, un sólido tiene sus partículas todas juntas, un líquido un poco más separadas y el gaseoso ya las tiene completamente separadas. Entonces el profe va a poner enunciados, y esos enunciados nos van a decir si va a pasar de un sólido a un gaseoso, o de un gaseoso a un sólido, o de un gaseoso a un líquido, o de un sólido a un líquido. Si yo tengo como inicio, o sea, que yo tengo algo sólido y lo voy a transformar en algo gaseoso, va a haber una mayor entropía, o sea, va a ser mayor a cero. Porque si ustedes ven, las partículas del sólido son juntitas y las del gaseoso son más separadas. Y eso es lo que hay que identificar. En cambio, si el profe nos pone un ejemplo de, por ejemplo, un gas, o sea, un gas que está disperso y que pasa a un sólido, ahí habría menor entropía y sería menor a cero, ya que asociarlo a eso. Entropía, desorden. Entropía es igual a gases. Cuando yo transformo algo en gas, va a haber una mayor entropía. En cambio, si yo transformo un gas a un líquido o a un sólido, va a haber una menor entropía. Van a haber ejercicios como esos, pero también pueden aparecer estos 3 casos. Estos 3 casos los hicimos en clase. Por ejemplo, aquí dice que 2H2 gaseoso, la G indica que es gaseoso, más O2 gaseoso, se va a transformar en 2H2O S, o sea, sólido. Si yo de un gas transformo un sólido, aquí van a tener que identificar si la entropía es negativa o es positiva. Si yo paso de un gaseoso, o sea, una dispersión, a un sólido, algo junto, la entropía va a ser negativa. ¿Me entienden? Es negativa porque estoy pasando de un gas a un sólido. Segundo ejemplo. NH4ClS, o sea, sólido, pasa a NH3 gaseoso más HCl gaseoso. Si yo paso de un sólido a un gaseoso, ¿la entropía va a ser negativa o positiva? Va a ser positiva, porque estoy transformando de un sólido a un gaseoso. Entonces va a ser positiva. Pero también puede haber otro caso, en el cual tengo un H2 gaseoso más un bromo 2 gaseoso, se transforma en 2H bromo o gaseoso. Si yo tengo un gas y como resultado tengo un gas, eso va a ser neutro. Va a ser neutro o se mantiene. El profe no lo puso como se mantiene, pero obviamente va a ser neutro porque yo no estoy transformando nada, sino que solamente 2 elementos los transformé en un compuesto. Y esa es la segunda ley de la termodinámica. Bueno, aquí tenemos un ejercicio de delta G. Voy a hacer un ejercicio en el cual se debe aplicar la fórmula general. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio que dio el profesor, no tengo una fecha, pero en el cual nos permite sacar delta S y tengo una duda con eso. Entonces cuando él me la resuelva el miércoles, yo voy a hacer un ejercicio de uno de cada uno, y en este caso va a ser uno simple que va a ser de delta G solamente, porque esa es nuestra incógnita. Ahí anoté los datos, ahí me faltó el Celsius, y ya, vamos a reemplazar. Aquí se supone que nuestra incógnita es delta G, entonces se copia el delta G directamente, es igual. El delta H no lo están dando, que es 98,6. No le pongan
el kilojoule porque puede que les enrede, entonces lo dejan así. Menos la temperatura. Recuerden que siempre, o la mayoría de las veces, les van a dar la temperatura en grados Celsius y tienen que pasarlo a Kelvin. Y para pasar de Celsius a Kelvin se suma 273. Entonces, 25 más 273 son 298. 298 Kelvin. Entonces aquí, la T es temperatura y la temperatura es 298 por el delta S, que es 0,0939. Y ya tenemos todo expresado. Yo cuando tengo que resolver esto, le pongo paréntesis. ¿Por qué? Después van a entender el por qué, porque si no se van a enredar un poquito. Puede que se enrede, depende del signo. Entonces, delta G es igual a... Primero se resuelve el paréntesis. Siempre paréntesis primero. Y sigo copiando 98.6 menos, y resuelvo este paréntesis. Y el resultado de eso va a dar 27,9822. Ese es el resultado de la temperatura por el delta S, que sería la entropía que nos están dando. Entonces, este paréntesis está resuelto aquí. Ahora, sigo copiando. Delta G es igual a 98,6. ¿Por qué le dije lo de los paréntesis? Porque si en este caso este da positivo, porque ahí hay un más y hay otro más. Y más por más da más. Pero, si hubiese sido, por ejemplo, más por menos, esto me iba a dar menos. Y ese menos que iba a dar aquí adentro con el de afuera iba a dar más. Por eso yo le pongo paréntesis, porque así no se enredan. Primero resuelvan y después van el signo de afuera. En este caso va a dar positivo aquí. Y menos por más da menos. Y bajo el 27,9822. Resto y me va a dar 70,9178. Ese es el resultado que da. Por lo tanto, los tres puntitos significa por lo tanto, delta G es igual a 70,9178 kilocaloría por mol. Esa es la unidad de medida del delta G. Kilocaloría por mol. Entonces ese es el resultado. Van a tener que calcular el delta G, bueno, en este caso, y van a tener que decir si la reacción, porque esto es una reacción, pero quise anotar solamente los datos, ¿es espontáneo o no? En este caso, cuando una reacción es espontánea, el signo va a ser negativo. Y cuando una reacción no es espontánea, o sea, no espontánea, el signo final va a dar positivo. Y en este caso, el resultado es positivo, por lo tanto, no es espontánea. No es espontánea.